Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Y fin del ciclo Botanicae Made in Murcia, Spain. Vamos a ello. Señoras y señores, no voy a sacar las dos cajas porque me parecería excesivo también, porque ya conocemos sobradamente cómo son las cajas de estas dos fragancias de las cuales vamos a hablar hoy, así que vamos a empezar a disparar. La dinámica, ¿sabéis cuál es? Una aproximación, notas, desgloses y todo mi parecer con respecto a lo que son los perfumes que os voy presentando en este canal. Así que empezamos a disparar ya con la primera aproximación. Botanicae Expression Flower Café Artisans Eau de Parfum. Bueno, la caja ya la conocemos todos, estáis ya pues más que familiarizados con todo el tema de las cajas de Botanicae, así que toca abrirla. Esta siempre me cuesta trabajo, siempre, Dios mío. Vale, aquí estamos. Señoras y señores, esta es la presentación que ya sabéis que llevan las fragancias de Botanicae. Por mi parte lo que voy a hacer es un pequeño corte para dejar la tapadera. Bueno, pues simplemente hay que despegar el papel cebollica y tenemos esta fragancia tan oscurica, maravillosa y fantástica que voy a sacar ya mismo. Así que si me deja, aquí la tenemos y ya veis que efectivamente el color de Flower Café nos lleva de recreo y de paseo hacia una fragancia cargada de café. Con respecto al envasado, todo exactamente igual. Ya de paso, pues aquí ya estáis viendo que lleva grabado en el tapón de madera el logotipo de la firma Botanicae. Aquí tenemos Flower Café y, bueno, siempre pues el etiquetaje es el mismo en la firma. El vaporizador exactamente igual, ojo con los tapones que van simplemente por presión. Y aquí lo único que queda y que resta por hacer es si encuadro y que se vea bien la vaporización. 1, 2 y 3. Esta es más larguita, curiosamente, que en el resto de fragancias, pero va muy bien, de verdad. Primeras consideraciones, pues son las mismas exactamente, porque las botellas no van a cambiar y el atomizador sigue funcionando exactamente igual. Quiero decir que es un recorrido medio, con dispersión de lo que son las partículas que salen a través del vaporizador. Perfecto, maravilloso y fantástico. ¿Qué tenemos aquí como notas de salida, corazón y fondo? Pues os lo cuento enseguida. Pimienta negra y clavo en la salida, con un corazón de rosa y café y un fondo de vainilla, ámbar y almizcle como notas declaradas. Sí, efectivamente estamos hablando de uno de los colosos y por eso hago el englobe final de estas dos fragancias dentro de la colección de Botanicae, porque son los dos enormes monstruitos dentro de lo que sería más el entorno quizás masculino, no tanto en cuanto femenino, aunque todas ellas sean unisex. Estas sí que las entiendo yo como más masculinas. Y dentro de todo eso, pues ya las chicas las pueden usar también. Pero las veo como más así macho man, más enraizadas, con muchos matices, por supuesto, que hacen también que una mujer se las pueda poner sin ningún tipo de problema ni de miedo. Pero son muy masculinas en mi entender. A partir de ahí, que cada cual haga lo que quiera, porque vuelvo a repetir, yo no me voy a salir tampoco del esquema, es decir, si la firma dice que son efectivamente unisex, que lo son, porque ya sabéis que yo no creo en los sexos en la perfumería ni de lejos, pero sí que entiendo que son más cargadas, son bombas atómicas completamente, pues eso, las veo con más intención masculina. Cosas aparte, señoras y señores. Pimienta negra y clavo. Sí, señores míos, pimienta negra y clavo. Pero ya empezamos a hablar de matices con respecto a la pimienta negra y el clavo. Pues medidos, muy medidos en la salida. Toques efectivamente cítricos, pero no tenemos tampoco ese compendio sumamente especiado de estas dos especias que sabéis que son hiper mega potentes. La pimienta negra, que nadie se lleve a engaño, por lo menos en lo que yo la entiendo y cómo la entiendo que ha sido aplicada aquí, no es la pimienta negra triturada que te expande, que te machaca la nariz y que te pica a rabiar. Esto es coger realmente el grano. Estás cogiendo el grano de la pimienta y estás oliendo el grano de la pimienta, que sí que efectivamente también te pica, pero no igual, que es tenerlo triturado que te machaca la nariz. Es coger más el grano y poder oler el grano. No tanto en cuanto
lo que es el triturado de la pimienta. Es un matiz aromático completamente distinto, no tiene nada que ver. Y ahí ya sí que ya empezamos a entrar de la mano del clavo. Tela marinera con el clavo, también ultra mega potente, pero seguimos aquí en ese mismo matiz. No está tanto en cuanto trabajado desde el punto de vista de tener ahí un clavo triturado machacado que sale todo el aroma expandido a lo bestia, y cuidado con el clavo, que ojo, porque no es necesario ni siquiera machacarlo para saber el aroma que echa. Así que muy buen trabajo por parte de las notas de salida, que efectivamente hacen sentir tanto el clavo como la pimienta negra, pero no te machacan. ¿Por qué? Pues porque efectivamente nada más atomizar en esta Flower Café, en esta Flower Café, la tenemos ya de principio endulzada. Tenemos matices dulces que van marcando lo que es esa salida tan sumamente potente, y ojo, cuidado porque también lleva cítrico, pero van marcando lo que es esas texturas de la riqueza que puede aportar más desde el punto de vista de tener la especia en bruto y no procesada. Procesada ya en el momento que haces algo con ella ya la has liado. Pero porque salen los aromas a lo bestia. Pero aquí está todo muy medido, muy calculado para que luego realmente esas especias se vayan vistiendo de aromas completamente dulces. Es una sacudida de rosa y café. Aquí la rosa, por el contrario que en las presentadas anteriormente, sí que tenemos una rosa completamente pulverulenta, con muchísima intención, una rosa que acompaña a ese café y que efectivamente aquí tenemos ya de principio lo que sería un aroma, una fragancia al más puro estilo de países árabes. Sí, tal cual. Es que me quedé así un poco pensando porque iba a decir el nombre del país, pero digo, no lo voy a decir porque no voy a hacer publicidad aquí, Arabia Saudí. Ya lo he dicho. No, que sí, que lo tengo todo calculado. Lo tengo todo calculado. Sí, es que es el sentir y el vibrar de alguien que efectivamente cuando ha estado ejecutando esta fragancia siente el palpitar y el sentir de los países árabes. Y es todo esto. Es llegar a un país y sentir esa explosión de olores que te llevan desde las especias. Quien conoce los países árabes sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Es una sensación de... Es que no es mentira, o sea, es que hay que conocerlo de verdad. Hombre, cada país tiene su aroma especial, ¿no? Aquí dicen que olemos a ajo en España, ¿no? Bueno, pues allí son especias muy ultrapotente todo. Y también embriagante por la parte de dulzores. Es que es muy especial. Y esto refleja mucho eso. Alguien, que yo sé quién es ese alguien, que conoce de cabo a rabo el sentir de los países árabes. Que lo ha mamado, pero vamos, vía directa en vena. Y está aquí reflejado. No tenemos otra cosa nada más que ese sentir de unos perfumes concentrados, unos perfumes llenos de sutilezas y de matices que nos van llevando a través de la mano y, como estaba diciendo, porque me sirve de tránsito, hacia lo que es una rosa pulverulenta marcada por café. Un café que además no es un café puro que puedas sentir, un café al más puro estilo del grano molido, es un café que está endulzado con determinados toques que estaría por decir, y luego igual me dice, Nere, que has dicho que esto está mal. Lácteos. Se nota lácteo, tanto en cuanto yo lo noto cremoso. Es un café cremoso, no es un café al más puro estilo. Yo que, vamos, trago café sin azúcar y sin nada, directo, vía directa, que me lo engatillo. Esto lleva unos toques cremosos muy potentes que, además, vuelvo a repetir, la rosa sirve como vínculo para realzar la composición, que está equilibrando tanto la potencia, no tanta potencia, pero sí de las notas de salida junto con las notas de corazón que nos llevan completamente de tránsito. Para finalizar con la vainilla, el ámbar y el almizcle. Completamente dulzones, pero siempre tiene algo, esta fragancia, esta Flower Café, tiene algo que es como repuntaico. Es algo que sí que se lleva súper cómodo, porque es comodísima, pero está endulzada a rabiar.
tiene esos matices que sí, Flower Café, porque las notas de corazón, la rosa, el café, pero tiene algo especial. Y ese algo especial también viene porque le pasa muy mucho lo que a la siguiente que voy a presentar. Parece que se queda como sutil y tal, pero no deja de ser una bestia parda que tiene más de 2 metros de estela y 2 metros de proyección, nada más salir, y que te aguanta una barbaridad ahí zumbando a 2 metros. Es un disparate, un auténtico disparate. Puede rondar perfectamente una hora, tranquilamente, una hora ahí zumbando a 2 metros, que luego se va retrayendo poco a poco porque tiene un secado que es lento como debe de ser, pero yo creo que básicamente, y evaluando el secado, es un secado estándar que en 10-20 minutos ya está hecho, dependiendo de las condiciones en las que nos estemos moviendo, pero que es un secado muy lento, y es gradual. Pero ¿qué pasa? Que cuando realmente está hecho el secado es cuando empieza a zumbar Flower Café, que es también lo mismo que, además me voy a repetir que lo sepáis, lo que le pasa a Martín Amogador. Le pasa exactamente lo mismo. Parece que no, pero tienes una bestia parda puesta encima. Flower Café con estas notas de base que lo que hacen es estar dándole el juego completamente a las notas medias para dar más realce y más empuje a esta fragancia, que es una Beast Mode totalmente, dentro de lo que sería el compendio floral. Y que sí que entiendo que quizás de entre las dos sea la más unisex, pero la entiendo más desde un ámbito de vista y un punto de vista masculino. Que cada cual haga lo que quiera, porque vuelvo a repetir, esto hay que vivirlo, hay que echárselo, porque son auténticas experiencias olfativas, y os invito a que lo hagáis. Ya sabéis que vuelvo a repetir, y no lo voy a decir más, bueno, porque entre otras cosas es el último vídeo que voy a hacer de Botanicae, tenéis un cupón de descuento, del cual, vuelvo a repetir una vez más, yo no me llevo absolutamente nada, ha sido una condición que puse a la hora de hablar de estas de aquí. Así que sepáis que las recomiendo. Esta, por mi lado, pues esté la proyección, ya lo he dicho, disponible en cualquier momento, punto pelota, os lo aticéis cuando os venga en gana. Realmente el desempeño óptimo sería otoño-invierno, veranos fríos, que esto iba a ser la bomba cuando lo utilicéis ahí, en verano con medida y mesura, porque zumba y zumba muy fuerte. Así que mucho cuidado con esta Flower Café, que es auténticamente una maravilla. Poquitas consideraciones más y pasamos ya a Martín Amogador. Martín Amogador, Botanicae Expression, la caja tal cual. He hecho un poco de trampa y esta vez sí que la tengo ya desencajada aquí. Y está Martín Amogador y voy a sacarla de la caja. Caja que quiero que sepáis que ya esto no se tira, se reciclan y se utilizan de 1000 cosas. Además podéis hacer manualidades, porque incluso si pincháis aquí unos alambritos podéis poner hasta florecicas y cosas para decorar, que se queda la mar de mono, ¿eh? Yo son ideas que doy, porque las cajas de este tipo tienen todas un valor añadido. Bueno, Martín Amogador, aquí está la etiqueta con absolutamente todo, tal cual, y este color ambarino verdoso precioso tirando, bueno, yo le estoy llamando así porque ya sabéis que los colores y yo no nos llevamos nada bien, y pues vamos a lo que vamos, y lo que vamos es a seguir hablando de esta fragancia. Para mí la bestia parda Martín Amogador, de esto de que ahora efectivamente la estoy atomizando, pero atomizándola ya estáis viendo, y soy consciente de que voy a llegar mañana y se huele perfectamente durante 2 días en la habitación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay textiles, cae en textil, y en esto pues aguanta la existencia 2 días al menos, así, tal cual, 2 días ya sé que cae en textil. Y me puedo olvidar que en la ropa cae 2 días. Lo que pasa que, claro, no es cuestión, vaya cochinada con el calor que hace llevar una ropa repuesta con algo. No, eso no se hace. Chicos, higiene sobre todo. Bueno, pues última bestia parda de estas dos, y ya para finalizar dentro de lo que es el compendio de Botanicae Made in Murcia, Spain. Y empiezo ya pues con tristeza, porque es la última, pues al menos de momento, espero, con respecto a las notas de salida, corazón y fondo. Violeta, benjuí, comino, y sigo porque hay 3 más. Bergamota, cuero y verbena en la salida. Geranio, rosa, cuero, nuez moscada e iris en el corazón. Algaria, pachuli, verbena, vetiver y ámbar en el fondo. Bestia parda, aquí hablar de desarrollo olfativo es muy complicado, porque entiendo también que cada persona va a poder sentir muchas cosas distintas con ella. Tramposa donde las haya. Ojo, cuidado, porque
siempre me pasa lo mismo. Cada vez que voy a probar Martina Mogador o ponérmela y plantificármela, me da la sensación de que es sutil. Igual que empieza de sutil, empieza a subir y a cascar en piel, que es una barbaridad. La impronta inicial es como si fuese un eau de parfum, todas ellas son eau de parfum. Pues esta de aquí es un eau de parfum que parece pues un estándar cómodo de llevar, no hay ningún problema y está ahí pues tranquilita, bien. No. Esto empieza a subir y te lleva a otro nivel. Y no es mentira lo que estoy diciendo, esto es realidad pura y dura. Te la coges y parece que llevas, pues eso, pues lo normal, pues un algo moderado, 1,5 metros, y ahí se queda. No, señores. Más de 2 metros, otra vez, durante 1 hora aproximadamente, zumbando ahí que te pasas, y la media de horas que a mí me está durando es, voy a ser franco, 10 horas, pero esto te pasas. O sea, es que ya sabéis que cuando digo 10 horas es que es más, pero ya aquí ya influyen y confluyen muchas cositas para decir esto, ¿no? Pero básicamente son 10 horas perfectas. Entre medio, una aplicación pues es de uso, goce y disfrute. Y aquí es donde yo ya doy rienda suelta y ahora sí que me voy a aplicar Martina Mogador. Me encanta. Me encanta porque además es súper elegante. Es una fragancia para vestir bien, para ir a reglaete, para triunfar como la Coca-Cola. Tiene toques viejunos, vintage, lo tiene absolutamente todo. Y tiene un viaje también, por supuesto, a los países árabes. Tiene viajes, es como en ella confluyen muchas cosas. Confluyen Emiratos, confluye Turquía, confluye Marruecos, confluye la vida, la existencia de estos países en los cuales sientes una vibra embriagadora. Te turba. Es algo que te vuela la cabeza. Y eso es lo que pasa con este tipo de perfumería. Una perfumería que te lleva de paseo y de viaje. Desde las flores que lleva en el inicio, por supuesto, y cuero que lleva en el inicio. Un cuero que además está texturizado aquí sí que de una forma un poco más salvaje. No entra tanto en cuanto dentro de lo que son los cueros cremosos. Aquí es un cuero salvaje, se siente un cuero más vivo, más de el compendio de cuero trabajado. Estás oliendo una cazadora turca, una cazadora de cuero trabajado en Marruecos, ahí marroquinería a tope, arraigada, eso es lo que tienes, pero está tan sumamente adornado del resto de notas que te da una impronta masculina, pero también la hace muy llevadera para que esta Martina Mogador también sea femenina dentro de esta idea y de este compendio tan sumamente fuerte y de punch. Porque puede parecer que la señora no hace nada, pero con las mismas estás notando que va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y entonces ya te sientes completamente embriagado porque dices, me habré pasado de aplicaciones si al principio parece que no llevo algo así como muy imperante y tal, y te hace triunfar. Porque de verdad lo digo en serio, o sea, es que vas andando por la calle y no es que sea una volteacabezas porque vamos a ver, la gente también es discreta y va a lo suyo. Pero estos fragancias que estoy presentando, absolutamente todas, se huelen con mascarilla, así que no tengáis ningún miedo a la hora de, no os paséis tampoco de vueltas, porque aquí por ejemplo en estas dos, con esta Flower Café y con Martina Mogador, estamos hablando de unas fragancias que son muy potentes, que están muy subidas y que aguantan mucho ratio. Entonces no os paséis de vueltas porque pueden llegar a tosigar. Dentro de todo eso, esta Martina Mogador es completamente un amor. Para mí sería muy difícil poder englobar todo un desarrollo que está tan sumamente cargado de notas a tutiplén, porque es que realmente lleva muchísimas notas en lo que son las declaradas. Puedo dar ligeros matices, pero en cualquier caso lo mejor que podéis hacer es un Discovery Set. Os hacéis con un Discovery Set y podéis ir haciéndoos una idea de realmente cuál es la que os puede gustar más. Porque el desarrollo precisamente de Martina Mogador es muy especial. Y lleva tanto, y tan bien hecho, y tan bien puesto, que decir que tiene un cuero exquisito, que tiene una rosa que te vuela la cabeza de bonica que es complicado en sí. Pero tampoco quiero entrar en comparativas, porque soy muy consciente de que los creadores de estas fragancias son muy conocedores de lo que es la perfumería árabe. La viven, la sienten e intentan
meter todo eso dentro de estas botellicas tan majas. Y de eso se trata. Me estoy volviendo yo murciano últimamente así. Así que ya está, se acabó lo que se daba. Tampoco quiero ponerme mucho más pesado con Martina Mogador, porque quiero realmente que probéis Martina Mogador. Debéis de probarla. No me quiero perder tanto en cuanto en que... En referencias. No me quiero perder en referencias, ¿sabéis por qué? Pues porque están los Discovery Set que podéis conseguir por casi nada, muy económicos, y os hacéis la idea perfecta una vez que los tengáis, por muy poquito dinero. Y explicar algo así es muy complicado porque es muy bonito y es hermoso. Son fragancias todas ellas hermosas. Todas tienen ese algo, ese je ne sais quoi, que las hacen especiales. Cada una en su ratio, en su punto justo de medida. Lo que sí quiero hacer especial mención a las notas de corazón, porque sí que tenemos ese balance, sobre todo con la rosa que conseguimos por una parte que sea muy texturizada, muy pulverulenta, porque tiene aporte de iris y luego también conseguimos un equilibrio perfecto dentro de lo que sería la nota de geranio, porque el geranio aporta ese olor a rosa verde, con lo cual conseguimos un equilibrio más acuciante dentro de lo que sería el mundo empolvador de la rosa, pero tenemos una nuez moscada en juego. Y esa nuez moscada también lo que nos hace es que esta fragancia no tenga o no se pueda percibir como una rosa aplastante, porque no lo es. El resto de todo ese compendio que rodea las notas de corazón hacen que la rosa puedas notarla ligeramente matizada, pero en ninguno de los casos puedas decir, es que llevo una rosa sobresaliente. En absoluto, no os engañéis. La nota de rosa en Martina Mogador está completamente medida y realmente lo que hacen todas las fragancias no es solamente que acompañen a algo que puede ser mucho más imperante, sino que realzan en sí todo el compendio y la composición final, que es sumamente hermosa, pero que además también tengo que decir que es dulce. No es un gourmand al más puro estilo, pero sí que va muy endulzada. Señoras y señores, se ha terminado nuestro viaje por Botanicae Murcia. Me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que si alargo la mano, aquí aparece la alquimia del perfume. Aventuras, desventuras del sector de la perfumería, escritas con... Pues eso, pues para pasar el rato, para estar divirtiéndose, aprender un poquito y olvidarse de los problemas que bastante tenemos ya en el día a día. Señoras y señores, recordad que hay una cosa que se llama también Patreon, que va apareciendo por aquí, por el cual me podéis echar una manico a sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. Y también pues ya os suscribís al canal de paso, le dais al like y distribuís mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.